Buenas tardes, chicos. Bien, ahora vamos a entrar en el aparato respiratorio, lo cual vamos a ver cómo funciona este organismo con el aporte de este elemento en la cual consideramos muy importante. Bien, al tiempo que las células utilizan el oxígeno, decimos también que expulsan el dióxido de carbono como producto de desecho, en la que el cuerpo tiene que desprenderse. Vamos a ver. Los sistemas cardiovascular y respiratorio comparten la responsabilidad de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Los órganos del aparato respiratorio supervisan el intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el medio ambiente. Al utilizar la sangre como fluido de transporte, los órganos del sistema cardiovascular transportan los gases respiratorios entre los pulmones y tejidos. Si alguno de estos sistemas falla, las células empiezan a morir por falta de oxígeno y acumulación de dióxido de carbono. Los órganos del aparato respiratorio están compuestos por lo que es la nariz, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios y pulmones que contienen los alveolos. Eh, Debido a que el intercambio gaseoso ocurre únicamente en los alveolos, es importante aclarar que el aire que ingresa a los pulmones es calentado y purificado y humedecido gracias a la vía de conducción del aire que ingresa por las fosas nasales. Y ahí, a continuación, ahora vamos a ver los diferentes órganos del aparato respiratorio. Bien, durante la respiración, el aire entra en la nariz a través de los orificios nasales o narinas. El interior de la nariz está compuesta por una cavidad nasal, la cual está dividida en la línea media por el tabique nasal. Los receptores olfatorios se localizan en la mucosa de la hendidura superior de la cavidad nasal, como pueden ver en la figura, justo debajo del hueso etmoides. Acuérdense que este hueso lo vimos cuando vimos el sistema esquelético. El calentamiento del aire inspirado es gracias a la mucosa que tapiza la cavidad nasal, en la cual está muy vascularizada. Por tal motivo, cuando se presenta un sangrado, lo cual se denomina epistaxis, se puede producir en forma abundante. Bien, además, el espeso moco producido por las glándulas que se encuentran en las mucosas filtra el aire y atrapa las bacterias entrantes, otras partículas externas como ser el polvillo. Y las enzimas lisosómicas del moco. Estas enzimas del moco destruyen mediante un proceso químico. Todas las enzimas que tenemos en nuestro organismo degrada todo lo que encuentra en su camino a través de un proceso químico. Cabe aclarar que estas se encargan de triturar todo lo que encuentran en su camino. Las células ciliadas de la mucosa nasal, ciliadas significa cilios, que son como vellos, que se crean una corriente que mueve la capa de moco contaminado en sentido retrógrado hacia la garganta, o sea, hacia la faringe, o sea, hacia el exterior. También puede pasar al estómago para ser digerido por los jugos gástricos, o sea, al pasar al estómago es porque se traga y a través del esófago pasa al estómago y se destruye por los jugos gástricos. Normalmente no somos conscientes de esta importante acción de los cilios, pero cuando la temperatura externa es extremadamente fría, a día de invierno, la acción de estos cilios se hace muy lento, permitiendo al moco acumularse en la cavidad nasal y escaparse a través de los orificios nasales. Esto ayuda a explicar por qué se produce rinorrea en los días de duro invierno. Bien, las paredes laterales de la mucosa nasal son escarpadas, tiene pendientes muy pronunciadas
o fuertes desniveles que dificultan el acceso, debido a tres procesiones mucosas recubiertas o lóbulos denominados cornetes, que aumentan en gran medida la superficie de mucosa en contacto con el aire. Los cornetes también incrementan la turbulencia del aire en la cavidad nasal, mientras el aire avanza haciendo remolinos a través de un tortuoso trayecto. Las partículas inhaladas se depositan en la cubierta mucosa, donde quedan atrapadas, previniéndose de su paso a los pulmones. La cavidad nasal está separada de la cavidad oral por un tabique que se denomina paladar. En su parte anterior, donde el paladar tiene un componente óseo, se denomina paladar duro. La parte sin componente óseo es paladar blando. Acuérdense que esto lo vimos cuando vimos esqueleto. Bien, pasamos a la siguiente. Con respecto a la cavidad nasal, vamos a decir que está rodeada por un anillo de senos paranasales localizados en los huesos frontal, efenoidal, etmoidal y maxilar, como podemos apreciar en la figura, acá. Los senos aligeran el cráneo y actúan como caja de resonancia para el habla. También produce moco que drena en la cavidad nasal y el efecto de succión que se produce al sonarse la nariz ayuda a drenar también el moco de los senos. El conducto nasolagrimal que drena las lágrimas procedentes de los ojos también vacía su contenido en la cavidad nasal. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la faringe. La faringe es un conducto muscular de unos 13 centímetros aproximadamente de longitud, que recuerda una pequeña manguera roja, comúnmente llamada garganta. La faringe, como una vía de paso de los alimentos y el aire, se comunica con la cavidad nasal, en posición anterior, a través de la apertura nasal posterior. El aire entra por la porción superior, la nasofaringe, desde la cavidad nasal y luego desciende a través de la orofaringe y la laringofaringe para entrar en la laringe, que está situada debajo. El alimento entra por la boca y viaja después junto al aire a través de la orofaringe y la laringofaringe. En lugar de entrar en la laringe, el alimento se dirige al esófago, que esta se encuentra en la posición posterior. Cuando nosotros tragamos, hacemos un reflejo en el cual, en el momento de tragar el alimento, se tapa la tráquea para evitar que el alimento pase a los pulmones y va directamente al esófago. Por eso hay pacientes que se van a encontrar que tienen disfagia. Disfagia significa dificultad para tragar. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes porque si se van a alimentar, hay que estar muy atentos, sentarlos bien y tienen que deglutir en forma muy despacio porque corren riesgo de que el alimento pase a los pulmones y se produce lo que se llama broncoaspiración, y se puede asfixiar por una broncoaspiración. Antes de continuar voy a hablar sobre la solución de continuidad. Por eso me tomo el trabajito de proceder a explicarle qué es esto. Cuidado con la expresión solución de continuidad. No significa lo que puede parecer a primera vista. Esta expresión, así en conjunto, lo que quiere decir es corte, interrupción, cuando hablamos de solución de continuidad. Lo que estamos diciendo es que se disuelve la continuidad, o sea, que se deshace, que se rompe. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es la trompa de Eustaquio, que es la que drena al oído medio y se abre a la nasofaringe. Las mucosas de ambas regiones presentan una solución de continuidad, por lo que las infecciones de oído, como la otitis media, pueden ser secundarias a un dolor de garganta u otras infecciones faringeas. Con esto queremos decir que están conectados. Las agrupaciones de tejido linfático se denominan amígdalas y se encuentran en la faringe. La amígdala faringea, también llamada adenoides, se localiza en la parte alta de la nasofaringe. Las amígdalas palatinas están situadas en la orofaringe y la porción terminal del paladar blando, como las amígdalas linguales que reposan en la base de la lengua, como podemos ver en la figura. Bien, pasamos al siguiente.
Bueno, con respecto a la tráquea, el aire que entra en la tráquea o tubo descendente desde la laringe desciende a través de toda su longitud, que es aproximadamente entre 10 y 12 centímetros, hasta el nivel de la quinta vértebra torácica, aproximadamente hasta la mitad del pecho, como podemos ver en la figura. La tráquea es muy rígida porque sus paredes están reforzadas con anillos en forma de C, que es de cartílago iliano. Estos anillos cumplen una doble función, un doble propósito. La parte abierta del anillo linda con el esófago y le permite expandirse en sentido anterior durante la dilución de una gran porción de alimento. La parte sólida soporta las paredes de la tráquea y mantiene la permeable o abierta pese a los cambios de presión que acontecen durante la respiración. Pasamos a la siguiente. La tráquea decimos que está tapizada por una mucosa ciliada, como podemos apreciar en la figura. Los cilios son como vellos, baten continuamente en dirección opuesta al aire entrante, propulsan el moco cargado de partículas de polvo y otros agentes nocivos, lejos de los pulmones hacia la garganta, donde se tragan o se expectoran. Bien, siguiente. Debido a que la tráquea es la única vía por la que el aire puede llegar a los pulmones, la obstrucción traqueal es una amenaza para la vida. Un paciente se puede morir porque se atraganta con una porción de comida. Es común la asfixia tras atragantarte con una porción de comida que de repente obstruye la tráquea, impidiendo el paso del aire desde la glotis. La maniobra de Heimlich es un procedimiento en el cual el aire presente en los pulmones se utiliza para expulsar la pieza de alimento que obstruye, eh, y de esta manera se ha salvado muchas vidas, ¿no? Se ha salvado personas de convertirse en víctimas de tal asfixia por atragantamiento que la verdad es horrible porque es donde al paciente le falta oxígeno. La maniobra de Heimlich es fácil de aprender y de aplicar. Vamos al individuo, como ustedes ven en la figura, lo tomamos por los brazos, apoyamos el pulgar en forma de triángulo y presionamos sobre el apéndice sifoide por debajo del apéndice sifoide. Hace una presión positiva y de esa manera expulsa el alimento. Este, de todos modos, la mejor forma de aprenderla es mediante demostraciones, prácticas. En los cursos de primeros auxilios explica bien cómo es el procedimiento. El traumatismo costal es muy probable si no se realiza en forma correcta. En algunos casos de obstrucción respiratoria se practica una traqueostomía, como ven en la figura de abajo, una traqueostomía de emergencia, es una apertura quirúrgica de la tráquea para proporcionar el aire hacia una ruta alternativa en dirección a los pulmones. Los individuos a los que se le coloca un tubo de traqueostomía, como ven en la figura, forman grandes acúmulos de moco en su lugar de colocación durante los primeros días. Entonces, por lo tanto, deben aspirarse esas secreciones con frecuencia y durante ese tiempo para evitar que el paso del moco viaje hacia los pulmones. Bien, como último decimos que con respecto al tabaquista, el fumar inhibe la motilidad ciliar. Motilidad ciliar significa el movimiento de los vellos, de los cilios. Esto explica la tos seca, o sea que no es productiva. Sin cilios, la tos es el único mecanismo que impide la acumulación de moco. En los tabaquistas ustedes van a ver la tos del fumador, se le llama. La tos seca, porque el paciente tose, 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 pero no larga ningún tipo de moco porque los cilios están dañados por la nicotina. Los fumadores con congestión respiratoria, eh, o sea, lo que estoy diciendo es que al no tener los cilios que expulsen el moco hacia afuera, el mecanismo de defensa que tienen ellos es la tos. Entonces, los fumadores con una congestión respiratoria deben evitar tomar fármacos que inhiban el reflejo de la tos, ya que el mismo actúa como mecanismo de defensa. Por ejemplo, el Benadryl es un jarabe, Benadryl jarabe hablo, se toma en vía oral y lo que hace produce somnolencia, pero también disminuye el reflejo de la tos. Bien, con esto chicos terminamos la primera parte de este aparato respiratorio.